Bueno, hola, yo soy Ana Agostino, defensora del vecino de Montevideo desde el año 2014. No, el tema de la movilidad no es de los temas que más nos haya llegado. De todas maneras, eso no quiere decir que la temática no sea un problema para la ciudad. De hecho, hay otros temas que tenemos muy pocos reclamos y que sin embargo son serios, profundos, que los tenemos que trabajar en el largo plazo. Y el tema de la movilidad es uno de esos temas porque hace justamente al conjunto de derechos de la ciudad. Nosotros creemos de la Defensoría que la movilidad es una herramienta para lograr la satisfacción de todos los demás derechos, para el derecho a la educación, al trabajo, al esparcimiento. O sea, todos los derechos de alguna manera están condicionados por la movilidad. Por lo tanto, es un tema que nos parece fundamental, sobre el cual incluso hemos hecho algunas recomendaciones a la Intendencia, desde lo que ocurre adentro de los ómnibus, o sea, que puede ser la radio, puede ser otra cosa, nosotros le llamamos la convivencia en el ómnibus, desde lo que pueden ser las paradas, o sea, la gente pasa el día un buen rato en las paradas, ¿no? Y las paradas tienen que ser lugares también pensados como espacio público, que tienen que tener, bueno, lo que necesita una parada, que es que las personas tengan papeleras, que puedan encontrar la información, que si esa parada hoy, los ómnibus que pasan por ahí no están pasando, que esa información figure. O sea, pensamos a la movilidad y al transporte público en particular como un lugar donde también la ciudadanía debe tener acceso a la información. Y sobre eso hemos hecho recomendaciones de las fortalezas de Montevideo y en realidad las fortalezas del sistema del transporte público, que yo creo que tiene como contracara el hecho de la fascinación con el auto, le diría yo, que tiene la ciudadanía de Montevideo. O sea, yo creo que hay una cuestión que de alguna manera tiene que ver con el modelo económico que trasciende el tema de la movilidad. Si a fin de año vemos qué ha pasado con la economía y vemos que aumentó el número de la venta de autos 0 kilómetros como un indicador de bienestar, yo creo que ahí tenemos un problema serio. Es decir, la venta de autos 0 kilómetros como indicador de bienestar en realidad va en una dirección contraria a lo que puede ser pensar la ciudad desde una perspectiva de sustentabilidad. La ciudad, pensada desde una perspectiva de sustentabilidad, no tiene otra opción que priorizar el transporte público. U otras formas activas, caminar, andar en bicicleta, pero de ninguna manera puede ser el auto. Cuando en realidad las ciudades en general, las ciudades en el mundo occidental, están pensadas para el auto, pero además porque el auto es un símbolo de estatus muy fuerte. Y eso me parece que no se puede separar cuando analizamos qué pasa con la movilidad. O sea, tener auto significa mucho en una ciudad. Y las personas incluso ven esa posesión más allá del beneficio que les otorga el auto. Porque yo estoy convencida que mucha gente demora más en auto que en ómnibus. No sabe cuánto va a demorar en el ómnibus porque no lo usa. Es cierto, depende de la parte de la ciudad donde tú vivas. Hay lugares donde el transporte es más accesible que en otros. Pero a mí me gustaría tener una encuesta y decir, bueno, ¿de qué lugares realmente la gente está usando los autos? ¿Es porque en su barrio no hay locomoción y por eso usa el auto? ¿O está más asociado a esta mirada de el auto es parte de ser determinado estatus, ¿no? Y yo creo que la ciudad de Montevideo y el departamento de Montevideo en su conjunto, ¿no? O sea, estar en la Defensoría me ayudó a pensar que Montevideo es mucho más que una ciudad y una gran parte del territorio que es zona rural y que también está cubierta por el transporte público. La zona metropolitana está cubierta por el transporte público. Yo uso mucho el boleto metropolitano porque me subo en un ómnibus y puedo ir después me subo a otro y puedo ir a Canelones, a distintos lugares, ¿no? Tiene un sistema de transporte que es bueno, en el sentido que está pensado para cubrir prácticamente todos los barrios de Montevideo. Que los ómnibus tienen que mejorar su limpieza, que tienen que mejorar sobre todo el trato, hay problemas en el trato, eso nos ha llegado, que no tiene una perspectiva de la diversidad, o sea, los ómnibus no están pensados, o el transporte no está pensado con una perspectiva de diversidad. ¿Qué necesidades tienen para transportarse las personas con discapacidad? En los últimos años eso se ha ido incorporando. ¿Qué necesidades tienen las mujeres? ¿Qué necesidades tienen los adultos y las adultas mayores? ¿Qué pasa con niños y niñas, con adolescentes, con gente que quiere salir de noche y vive en zonas? O sea, esa diversidad de la ciudadanía
no hace, me parece todavía, parte de la planificación del transporte, de la movilidad en su conjunto. Y yo creo que ese es un desafío a mejorar, partiendo de una base muy buena, que es que tú tenés ómnibus todo el día, los nocturnos a veces demoran más, demoran menos, pero tenés servicios nocturnos, se han ido incorporando algunos beneficios con el boleto, como el boleto de 1 hora, el boleto de 2 horas, el boleto metropolitano. En un momento me acuerdo que hubo un boleto de playa. Las personas mayores de 70 no pagan los domingos, los niños, o sea, hay una serie de beneficios. Pero yo creo que eso hay que mejorarlo pensando precisamente en la diversidad de la ciudad. Y además otro factor me parece favorable en este momento es que hay una voluntad del gobierno departamental de mejorar el transporte y de mejorarlo con apertura a otras visiones que no sean las de los actores tradicionalmente asociados al transporte, como son los trabajadores, las empresas y la propia intendencia. La propia participación de la Defensoría en ese consejo consultivo que se creó, que se instaló en diciembre del año pasado y que viene funcionando regularmente cada 15 días, con la integración de la Defensoría del Vecino y con la integración de la Junta Departamental, da cuenta de una voluntad de que otras voces también puedan opinar. Yo digo que participo por la Defensoría, entiendo que no estoy representando a los usuarios y a las usuarias, pero es un canal, lo mismo que la Junta Departamental, a través del cual situaciones concretas que vive quien está en la parada, que está arriba de un ómnibus y que no está como trabajador, ¿no? O sea, cumpliendo su horario, cuando termina se va para su casa, sino que está, como yo decía al principio, como una persona que quiere vivir en la ciudad, que quiere ir a trabajar, que quiere ir a estudiar, que quiere divertirse y que para hacer todo eso necesita de ese ómnibus para poder concretarlo. Entonces, esa integración da cuenta, me parece, de una voluntad de realmente abrirse a otras miradas sobre el transporte público. Creo que como en todas las temáticas, las responsabilidades son compartidas pero diferenciadas. Es decir, en el tema de la movilidad, nosotros tenemos la Intendencia de Montevideo, que es la responsable final, digamos, de garantizar que haya un buen sistema de movilidad entendido en su sentido amplio. Eso incluye el estado de las veredas, eso incluye las calles, incluye los espacios públicos, incluye la posibilidad de que las personas todas se puedan trasladar con cochecitos, con bicicletas, con bolsos, o sea, toda esa movilidad. Entonces, ahí hay una responsabilidad que implica garantizar que el espacio público sea un espacio amigable para trasladarse, que la locomoción pueda circular, digamos, tanto el transporte público como las bicicletas, etcétera. Pero la decisión individual de cómo me traslado, esa no puedo renunciar a ella. Y no puedo, porque en definitiva la vida colectiva exige que las decisiones que yo tome contemplen el impacto que van a tener en el entorno. No solo en el entorno visible, es decir, no solo cómo yo voy a estar afectando a las personas que me rodean. Estamos desafiados por el tema de la sustentabilidad. ¿Qué pasa hacia adelante? ¿Qué pasa cuando yo priorizo alta emisión de gases de efecto invernadero cada día que me levanto? ¿Cuál es el impacto que eso va a tener hacia adelante? Y eso estamos informados, porque hace algunos años alguien podría decir, no, el cambio climático, no sé, capaz que no es cierto, ¿no? Incluso hay algunos hasta jefes de Estado que lo podían negar. Hoy es innegable. Hoy sabemos que tenemos desafíos ambientales que no pueden dejar de estar presentes cuando yo decido qué como, cómo me visto, cómo me traslado. O sea, y esa responsabilidad no se la puedo trasladar al Estado. Es una responsabilidad mía, del mismo modo que si clasifico o no clasifico los residuos, del mismo modo que tomo decisiones sobre, bueno, si compro cuestiones importadas o cuestiones que no se trasladaron miles de kilómetros para llegar hasta aquí. O sea, todo eso, o compro cosas que sé que fueron a costa de trabajo infantil o lo que fuere, esas decisiones son personales. Y creo que cada vez más los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que tener conciencia de que cuando decidimos una acción estamos impactando en el entorno y en las posibilidades futuras de las próximas generaciones. Recibimos, y de estas fueron más de una, reclamos asociados a la movilidad de las personas con discapacidad. Por ejemplo, que no les paran, a pesar de que las unidades tienen elevadores, pero no, hay relatos, ¿no? Porque además son situaciones donde la persona cuando se presenta está realmente afectada, ¿no? Porque vio afectada su
posibilidad de una vida, digamos, ir al trabajo, o sea, y ahí sabemos por estos reclamos que hay situaciones donde, a pesar de que las unidades tienen previsto ese sistema para la accesibilidad, como por ejemplo elevadores, los choferes dicen que no lo saben usar o que no han sido mantenidos, y en ese caso creemos que, bueno, que eso sí exige controles por parte de la autoridad departamental, ¿no? De esos hemos recibido, también hemos recibido situaciones de maltrato en el ómnibus. Todo lo que te digo son pocos, o sea, nosotros el año pasado recibimos 1000 asuntos, de los cuales menos de 10 son del transporte, o sea, no es significativo. Pero cada reclamo da cuenta de una historia personal de esa persona que de alguna manera da pautas de por dónde podría plantearse mejora. Se constituye como un modelo o se constituye como una experiencia que necesariamente tiene que ser múltiple, en el sentido que debería coordinar transporte público, bicicletas, caminar. Creo que, y esto a partir de haber vivido en alguna otra ciudad, debería haber zonas de Montevideo donde los autos no puedan circular. Eso se hace en otras ciudades. Hay calles exclusivas para bicicletas. Me parece que hay que poner no solo estímulos para el uso del ómnibus, sino desincentivos para el uso del vehículo. Creo que en una proyección que es un poco, bueno, imaginarse lo ideal, ¿no? No sé si se va a concretar, pero el transporte eléctrico me parece que es una necesidad que tiene Montevideo. La Intendencia de Montevideo ya lo está planteando como piloto en 18 de julio, sacar los autos. Me parece que es una muy buena orientación el hecho de ir dejando de lado el uso de recursos fósiles. Entonces, me parece que la posibilidad de ir hacia ahí, de incorporar medios activos, de estimular cada vez menos, o sea, estimular cada vez más que se deje de usar el vehículo particular, y otras modalidades novedosas, o sea, pensar, bueno, cómo podemos compartir. Yo creo que no solo en el auto, en muchas otras áreas de nuestra vida, el desafío es ir hacia bienes de uso compartido. Superar la idea de que para que algo me permita tener la satisfacción que eso otorga, tiene que ser mío. Es decir, superar la idea de que yo, para poder moverme en un auto, tengo que poseer un auto. La idea de que, y eso ocurre. Concretamente, el país que yo conozco y que me inspira un poco en esto es Alemania, porque estudié en Alemania, y la posibilidad de usar autos en común, o sea, que haya un pool de autos en un barrio, donde cuando alguien precisa auto, el auto está disponible, pero no tengo que tener un auto propio para usar el auto. Obviamente que eso implica desafíos sobre lo que yo decía al principio, esa fascinación con el vehículo particular. ¿Cómo quebrar esa fascinación? Lo mismo con otros bienes, pero yo creo que el auto es un símbolo muy fuerte y que está ocasionando problemas. O sea, de verdad la ciudad está saturada de autos y está afectando el propio desarrollo del transporte público. El otro día, por ejemplo, en la reunión del Consejo, planteaban los choferes que no tienen tiempo para el descanso en las terminales, que siempre llegaban, tenían unos minutos, armaban un mate, lo que fuere, ¿no? Porque no cumplen con los tiempos por la gran cantidad de autos. O sea, también está afectando el uso, está afectando negativamente al transporte público. Entonces, yo creo que es una situación de ganar-ganar el lograr una ciudad que favorezca las distintas formas de la movilidad. Para caminar también se necesita mejorar las veredas, que los espacios sean convocantes, digamos. Pero me imagino una ciudad así.